La solución ideal para protección perimetral a largas distancias ya está acá en Focal. Es una cámara térmica y hoy te la voy a presentar. Quédate que te cuento qué nos ofrece esta bestia. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué tengo acá delante mío? Es una cámara térmica, es una cámara de agua térmica, modelo 5401. ¿Sí? Es el TPC, todas las térmicas arrancan con TPC BF 5401. Específicamente esta cámara es de 35 milímetros y las pruebas las estamos haciendo acá en el local. Tenemos unos 40 metros de prueba más o menos. Son cámaras que se pueden exigir bastante más, estamos hablando de unos 100, 130 metros. Ahora vamos a hablar en detalle de eso. Pero lo que quiero aclarar es que hay varias cámaras térmicas, hay distintos modelos. Van a encontrar, este es de 35 milímetros, generalmente es el tope de lente, tenés de 25 milímetros, de 13 milímetros y de 7.5 milímetros. La cámara térmica se ve como están viendo, no van a ver ningún detalle, no van a ver el color de la ropa que tiene, el color de piel, no van a poder ver nada. Es decir, nada de lo visual, ¿no? Estamos hablando, si no, ¿para qué comprar una cámara térmica, no? Lo que vamos a ver es lo que las demás cámaras no pueden ver, que es temperatura en escenarios donde una cámara visual no puede. Entonces, para terminar con esto, van a encontrar otros modelos de cámaras. Hoy hay unas que son con dos lentes, que estoy dejando acá un ejemplo, que tenés dos imágenes, una térmica, como la que están viendo acá, y una visual, para corroborar, no sé, vestimenta, más detalles visuales justamente y no tantos térmicos. Pero ahora, ¿para qué nos sirve? ¿En qué casos tenemos que usar cámaras térmicas? Entonces, las cámaras térmicas, ¿qué se diferencian de las otras? De las que no son térmicas. Si no es una cámara térmica, es una cámara visual, se le llama. Dentro del grupo de cámaras visuales tenemos de 2 megapíxeles, de 4, de 5, de 8, de 12. Tenemos cámaras infrarrojas, cámaras con iluminación LED, con chip Starlight, WDR. ¿Qué ven las cámaras térmicas? Básicamente, para resumir una palabra, es calor, es temperatura, es diferencia de temperatura. Generalmente la vista más conocida, la más popular, es esta que estamos viendo acá en pantalla. Vistas violeta y naranjas. Pero bueno, eso en realidad es una cuestión de configuración de colores, se puede cambiar a tu gusto cuando vos quieras. Vamos a las características técnicas que tiene esta cámara. Esta cámara, como les conté, tiene un lente de 35 milímetros, compresión hasta H265. No estamos hablando de una cámara de mucha resolución, porque acá la resolución no nos importa. Es una cámara de 400 x 300, ¿sí? Menos de un megapíxel. Es una cámara que trabaja con protocolo ONBIF. Obviamente se puede utilizar con Smart PCS, DMCS, DSS Pro, DSS Express y todas las plataformas que hoy DAWA tiene vigentes. Hablando de interfaz, tenemos algo muy interesante que es un puerto BNC, ¿sí? Si nos fijamos en la caja, ¿qué dice que tiene? Es Dual Mode, IP más analógico, ¿sí? Lo podemos conectar derecho a un DVR si queremos. O en este caso a una red y la vemos por IP, como generalmente se usa. Otra interfaz interesante que tiene este equipo es dos entradas y dos salidas de alarma. Esto generalmente va en lo que es protección perimetral acompañado de sirenas y por ahí a un sensor como una barrera infrarroja. Esto nos viene muy bien a la hora de armar nuestro perímetro. Es un complemento para este tipo de cámaras, obviamente. Es una cámara PoE, es una cámara EPoE también, soporta hasta 800 metros, que el que no conoce EPoE es un limitante de 800 metros. La carcasa es metálica, cuenta con micrófono integrado. Esta cámara también, si se lo preguntan, tiene inteligencia artificial, puede clasificar humanos y vehículos. Por más que no se vean visualmente un humano y un vehículo, la cámara entiende que es un humano y que es un vehículo. Sumado a esto, junto a su lente térmico, tiene la posibilidad de hacer un cruce de línea de aproximadamente unos 230 a 240 metros efectivo de detección de humanos. Esto si nos regimos, por ejemplo, con la tabla DORI, que ya estuvimos hablando en otro video. Si no lo viste, te recomiendo que lo vayas a ver, que es excelente esa información para que cotices cualquier tipo de cámara, una térmica, una B121, cualquier tipo de cámara, esa información la tenés que saber. Imposible hacerlo con una cámara visual. Aunque le pongas la cámara de línea 7000, 8 megapíxeles, lo que quieras, no lo vas a poder lograr. Solamente con una cámara térmica. Y por eso salen lo que salen, ¿no? Voy a hacer un paréntesis acá, que es algo importante que sepan, que esto aplica a las térmicas y a cualquier cámara de lentes cerrados. Cuando hablo de lentes cerrados hablamos de más de 12 milímetros, cuando ya se considera como un teleobjetivo, ¿sí? 2.8 es gran angular y 35 milímetros es bastante cerrado. Es esta cámara, puntualmente tiene 35 milímetros de lentes, ya lo dijimos como 3 veces, ¿no?, en el video, pero bueno, que quede claro, tiene 35 milímetros. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de tener 35 milímetros? La ventaja es que tenés un buen zoom óptico, o sea, ya tenés la cámara seteada para poder ver, en este caso, a 300 metros un vehículo. ¿Qué pasa? Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Y bueno, ganás distancia, pero perdés campo de visión.
Vos no podés pretender poner una cámara térmica o cualquier cámara para ver a larga distancia y poder tener un ángulo de 90 grados de visión, 100 grados, 103 grados como hoy cámaras tienen. Es una cosa o la otra. Por eso se complementan entre sí. Si vos querés poner una cámara térmica para protección perimetral a 150 metros, 100 metros, pones una de 35 milímetros. Ahora, pero querés ver lo que está al lado de la cámara y bueno, no lo vas a ver con esta cámara. Vas a tener que poner una cámara más económica seguramente para poder complementar esas zonas. O, acá viene lo interesante, recuerden que les dije que esta cámara tiene entradas y salidas de alarma. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Puedes poner una cámara para complementar esos espacios o podés conectar una barrera infrarroja. Hoy barreras infrarrojas tenés hasta de 250 metros si querés. Una barrera infrarroja de 60 metros para cubrir, vamos a poner un gráfico acá, para cubrir la distancia que la cámara no te está tomando. Es decir, si a vos te pasan el perímetro por debajo de la línea visual de la cámara, o sea, cerca de la cámara, lo podés complementar con una barrera infrarroja. O, obviamente, siendo un poco más inteligente, poniendo las cámaras cruzadas o seguidas para que se cubran las unas a las otras. Eso es, a la hora de armar un proyecto es importante que tengan en cuenta esto, es medir distancias, ver obstáculos y obviamente la disposición de las cámaras, para dónde van a estar apuntando y cómo se cubren entre ellas. Eso es importantísimo. Al margen de, bueno, cuestiones de cómo llegar con el POE, si la alimentas ahí, si tiras solo el dato, si pones una antena para tirar por ahí, tenés el switch a 500 metros. Bueno, estas cámaras, como le comenté, son ePOE. Podés tirar con un switch ePOE hasta 800 metros. Un cable de red desde el switch hasta acá, 800 metros, un montón. Si no, también lo pueden resolver con fibra, lo pueden resolver con radioenlace, pero bueno, es otro tema. Me estoy yendo por las ramas. Vamos a hablar de cámara térmica en este video. Carajo. Esta cámara también cuenta con un slot de tarjeta microSD de 256 GB. ¿Sí? No es un dato menor, lo pueden usar de manera autónoma sin necesidad de un equipo, sin necesidad de un NVR. La cámara tiene inteligencia propia, tiene slot, tiene un web server, lo puedes almacenar en la propia cámara, puedes usarlo sola. Bueno, ¿cuáles son las ventajas a la hora de elegir una cámara térmica? ¿Por qué elegir una cámara térmica y por qué no elegir una cámara térmica? Obviamente. Bueno, básicamente, como les expliqué, la cámara térmica tiene la posibilidad de detectar temperatura a muy largas distancias. ¿Cuándo la podemos utilizar? Cuando nosotros tenemos un cliente o tengamos que aplicarlo en un escenario donde no tenemos nada de luz o muy poca luz, tengan en cuenta que para hacer una protección perimetral con cámaras visuales, de noche generalmente es donde tenemos más problemas, es que falta luz. Tenemos que montar un perímetro de luces y un sistema de protección perimetral aparte, ¿sí? Es decir, no solo tenés que considerar dónde poner las cámaras, sino dónde y cómo poner las luces, qué luces comprar. También es un tema. Entonces, con este equipito podemos tener una protección perimetral de 150 metros, 120 metros. Para si queremos hacerlo de humanos, yo te diría recomendarle unos 100 metros, entre unos 100 y unos 120 metros con este modelo de cámara. Consultar con tu comercial, obviamente, en cada caso puntual, cuántos metros, porque tenés cámaras de 13 milímetros que no llegás a ver a 100 metros. Por eso es importante que hables con un comercial especializado. Te dejo los WhatsApp acá abajo, puedes escribirnos, obviamente. Otra ventaja que también venimos hablando es la posibilidad de hacer una protección perimetral. Esto es para cubrir perímetros, no para cubrir áreas muy grandes en cuanto a espectro visual, ¿sí? Es para cubrir distancias. En el contexto industrial esto también va muy bien porque podés ver la temperatura de toda tu maquinaria, de toda tu industria, de tu fábrica y poder detectar de manera temprana cuando hay un cambio de temperatura, cuando una máquina se sobrecalienta. Hay máquinas que cuestan mucha plata, mucha plata. Y teniendo un equipo de esto que mire toda la planta, podemos detectar cuando un equipo está sobrecalentado, cuando un equipo supere cierta temperatura nos manda una notificación, cuando un equipo supera una temperatura que active una sirena, una chicharra, una baliza, algo, o una notificación a la central de monitoreo que tengamos montada, obviamente. Ahora, ¿por qué no elegir una cámara térmica? ¿O en qué caso no elegir una cámara térmica cuando vamos a utilizarla, por ejemplo, para detectar un rostro, para detectar lo que es que compete más a una cámara visual, ¿no? La indumentaria, una patente, el rostro de una persona, cómo estaba vestida, cualquier cosa, el color de algo, el color de un auto, por ejemplo. Con una cámara térmica no vas a ver el color de un auto, ¿sí? Es algo que decís, bueno, pago... ¿Cuánto está esta cámara? Cara, ¿no? Bueno, pago una fortuna y no puedo ver el color del auto, pero yo quería ver el color del auto. Bueno, si querías ver el color del auto, entonces buscaste mal la cámara, porque esta cámara no está pensada para eso. Entonces, depende mucho del escenario donde queramos montar estos equipos para saber si te sirve. Generalmente se utiliza en lo que es protección perimetral. Nadie va a comprar una cámara térmica para ver la patente, obviamente. Voy a mostrarte un par de pruebas que hicimos nosotros acá en el local, acá en Ojol,
Pusimos la cámara, como les comentamos, en la punta del pasillo, tenemos unos 30-40 metros hasta el fondo del depósito. Hicimos pruebas con muy poca luz a larga distancia, a la larga distancia que podemos nosotros, obviamente. Esta imagen que ven acá es una imagen grabada con la cámara térmica que tenemos montada ahí en el pasillo, ¿sí? Estamos probando cómo funciona, qué temperatura detecta. Como pueden ver también acá, nos muestra la temperatura máxima y mínima de la escena, es decir, el objeto más caliente y el objeto más frío. Ahí, por ejemplo, me estaba tomando mi cabeza como el objeto más caliente de la escena y la pared del depósito lo más frío, que es lo que está más en el fondo, lo más recóndito, donde no le llega la luz, básicamente. Y también hicimos una prueba con un vaso de agua caliente, obviamente, lo dejamos de hecho, esta imagen que está ahí es el vaso de agua caliente. Hice la prueba. Yo caminando me tomaba el vaso de agua caliente, lo más caliente, ya no pasaba a ser más mi cabeza, y el fondo del depósito que está por encima de mi cabeza, atrás, a unos 40 metros, es lo más frío. Y es verdad, seguramente sea la parte más fría y el vaso de agua caliente la más caliente. Acá pueden ver cómo estuvimos probando los distintos perfiles de color que tiene la térmica, lo que es blanco y negro y blanco, el que están viendo acá. Ahí van a ver todos los ejemplos. Obviamente, como les expliqué, no es que esta cámara viene de una manera o de otra. Se pueden seleccionar distintos tipos de vistas, la que más te sirva a vos, obviamente. Bueno, hasta acá el video de cámaras térmicas, espero que les haya sido de utilidad, le hayamos sacado algunas dudas y generado otras dudas, obviamente porque es un tema un poco complejo de tratar y cada proyecto se arma a medida. Es por eso que desde Off-Gold Argentina, distribuidores oficiales de marcas líderes en soluciones térmicas y otras soluciones, contamos con un departamento de proyectos y cotizaciones dispuesto a ayudarte a armar tu proyecto juntos. Sin nada más que agregar, mi nombre es Agustín de Off-Gold, espero que hayas disfrutado este video, hasta la próxima.